Y aterriza otro subtítulo, las prácticas de crianza. Y habla de 5 puntos importantes en la crianza de nuestros niños. Cosas básicas para un buen modelo de crianza. Número 1. Debe establecer una oportunidad para el desarrollo físico y la salud, con una preocupación por una buena nutrición y un ejercicio constructivo. Número 2. Deben aprender a comunicarse a través del lenguaje, no solo con malas caras, gritos, llantos. Número 3. Adquirir conceptos básicos para la organización cultural relacionada al tiempo y al espacio. Utilización de herramientas, cómo aprender a expresar emociones y aprender comportamientos aceptables en una sociedad normal. Número 4. Identificarse uno mismo como individuo. Los niños y niñas necesitan ese paso, primero en la familia y luego en una sociedad más grande. ¿Cómo colaboro en mi familia? ¿Cómo ayudo con las tareas cotidianas? Y ese concepto se implanta en sus mentecitas y entonces llegan a una sociedad con el deseo de ayudar y aportar. Porque soy importante, porque soy valioso, porque lo que yo hago afecta a las demás personas. Y eso disminuiría bastante las tasas de suicidio que tenemos en nuestros jóvenes. Número 5. Relacionar la realidad, la existencia y lo supernatural a través de la religión o alguna orientación metafórica es sumamente importante. Inculcar valores, moral, ética y actitudes correctas hacia la vida y la muerte, hacia la conducta sexual y el propósito de la existencia humana. ¿Y qué mejor que la Biblia en esas circunstancias? Que un Dios y Padre al que ellos pueden recurrir cada vez que mamá o papá no estén. Y si algo llegara a suceder con mamá y papá, ellos saben que aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor con todo me recogerá. Y toda esa dependencia en relaciones tóxicas se acabaría, porque Dios daría seguridad, que aunque nos equivoquemos, tenemos un Padre amoroso que nos escucha y que nos restaura. Y establecieron ciertos resultados con estudios de acuerdo a niños que tenían padres amorosos y firmes. Y esos niños se desarrollaron más competentes, autosuficientes, autorregulados o controlados, maduros y optimistas. Luego los niños que tenían padres que no mostraban afecto eran niños ansiosos, inquietos, indiferentes. Eran niños ansiosos, inquietos, indiferentes, y algo que llamó mucho la atención de los investigadores es que analizaron ciertos casos de niños que tenían padres que eran levemente amorosos pero inconsistentes y desarrolló niños dependientes e inmaduros. Y eso me puso a pensar en que Dios ya había escrito acerca de eso hace mucho tiempo. En 2 de Timoteo 3, del versículo 1 al 5, quisiera compartir con ustedes, dice así: debes saber que en los últimos tiempos se presentarán situaciones difíciles. Los hombres serán egoístas y amigos del dinero. Fanfarrones, arrogantes, injuriosos, desobedientes a los padres, ingratos, no respetarán la religión, incapaces de amar, implacables, calumniadores, incontrolados, inhumanos, hostiles a lo bueno, traidores y atrevidos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios, aunque aparentarán ser muy religiosos, pero rechazarán sus exigencias. Apártate de esa gente. Es todo lo que nuestra sociedad tiene, debido a un estilo de crianza negligente, debido a, como hemos visto en otros capítulos, hasta por las guerras. Es todo un plan del enemigo, mas está en nuestro poder, de acuerdo al espíritu de profecía y a la palabra de Dios, hacer la diferencia con nuestras familias. Y debido a todos estos estudios, en 1949 se llegó a la conclusión de que las madres tenían una personalidad muy infantil, cambiaban constantemente de la hostilidad a la sobreprotección. Y entonces se llegó a la conclusión de pedirle a los gobiernos que dejaran a las madres en casa con sus niños para que aprendieran a ser mamás y mejoraran el estilo de crianza con sus niñitos, que se educara a esas madres. Sin embargo, en 1968 el gobierno llegó a la conclusión de que iba a ignorar todos esos estudios. Y en 1968, un 20% de todos los niños de nuestro país, menores de 3 años, tenían padres que trabajaban y entonces ellos eran colocados en instituciones. Lo que para los investigadores era normal, entonces se imponía a los niños.
que a los 4 años ya tienen que aprender a escribir, que a los 3 años tenían que haber dejado sus pañales, que no podían tener más leche materna a los 2 años, que no podían dormir con sus papás, que necesitaban dejar de llorar. Y se crearon expectativas muy altas para nuestros niñitos. Y todas esas reglas no respetaban individualidad. Todos los niños a los 3 años debían regirse por ciertas reglas, sin importar características y caracteres que Dios había creado. Y llegamos al penúltimo subtítulo que dice variables en las relaciones de los padres y los hijos. Los asuntos a considerar en las relaciones con los padres y los hijos. Número 1. El grado y la calidad de la intervención del adulto en la vida del niño. Puede haber un adulto, pero si el adulto le está haciendo daño al niño, inmediatamente se debe retirar al niño de la presencia de ese adulto. La libertad deseada o la autonomía que se desarrollaba con el vínculo del adulto. Pero si daba un resultado opuesto y se generaba restricción total debido a esa interacción, y el niño no podía ser autónomo, era una alarma. Y eso iba totalmente a afectar la relación de padre e hijo, o madre e hija. Número 3. Debía haber estabilidad y firmeza con respecto a las expectativas hacia nuestros niños. Pero si había inconsistencia e indulgencia de parte del adulto, era peligroso para la crianza del niño también. Los niños que tienen un hogar estable tendían a tener un coeficiente intelectual mucho más alto, no lleno de juguetes y materiales caros. Y llegaron a otra conclusión debido a otros estudios, que pequeñas dosis de afecto son mejores que nada. Por ejemplo, habían niñitos que eran colocados en foster care, pero tenían contacto con sus abuelitos. Y los fines de semana se iban a pasar con sus abuelitos y esos niños tenían un aprendizaje mejor. Se desarrollaban mejor en la escuela porque tenían abuelitos que los amaban. Cuando hay afecto, el aprendizaje continúa creciendo. Y volví a reiterar el punto como aquel orfanato en Iowa, donde colocaron adolescentes con pocas habilidades mentales, pero al dar amor, hacían que los otros niñitos que recibían ese afecto pudieran desarrollarse mejor a nivel académico, porque el corazón estaba dispuesto a aprender. Y es que los factores de calidad en la relación de los padres y los hijos debe ser aceptación, calidez, felicidad, expresión de afecto y firmeza. Y eso producía alta madurez mental y entonces se reflejaba en mejores notas en las situaciones académicas diarias. Y algo muy interesante es que hicieron estudio en algunos de los padres neuróticos. ¿A qué nos referimos con neuróticos? Que padecen ansiedad, depresión y sufren con enfermedades mentales. Y ellos usualmente reportaban, la mayoría de ellos, que en su infancia experimentaron repudio, rechazo y falta de afecto de sus padres. Inclusive algunos sufrieron mucha violencia física y sus padres querían deshacerse de ellos constantemente. Piensa en esas personas más apáticas que usted conoce. Un día de estos me salió una imagen interesante que decía: si pudieras retroceder el tiempo y te pidieran que seas el padre de uno de tus padres, ¿a cuál escogerías? No voy a compartir mi respuesta, pero quisiera que usted lo piense también en casa. Cómo sus padres reaccionaron con usted, cómo fue su estilo de crianza. Y váyase un poco más atrás, cómo fue el estilo de crianza de sus padres. Y entonces todo va a encajar. Y llegamos al último subtítulo que dice responsabilidad de los padres. Y los padres tienen 5 puntos por los cuales son responsables del comportamiento de sus hijos. La relación que ellos han creado con sus niños, cómo satisfacen las necesidades del desarrollo de esos niños. Es su responsabilidad. Ya deje de culpar al niño y de decir, ay, es que él es así. No coloque etiquetas en sus hijos y analice cómo ha sido su interacción con él. No para que lo haga sentir mal, sino para que lo haga rectificar cualquier comportamiento que aún está a tiempo, nunca es tarde. Una de las cosas que más afecta es el segundo punto, el comportamiento y la historia pasada de la madre. La figura materna es sumamente importante en la crianza del niño. Cuando esa figura hace falta, ya sea emocionalmente o físicamente, el niño no logra desarrollarse de la mejor manera, pues ciertas necesidades no son suplidas. Número 3, aunque no haya ninguna diferencia en los niveles socioeconómicos, debido al dinero o a los materiales que se utilizan, hay que dejar en claro que debido a la falta de educación cultural que muchos de nuestros padres con niveles socioeconómicos bajos provoca que cuando están dando instrucciones no sean específicos y precisos,
y entonces se genera una frustración de parte del padre y de parte del niño. Es su responsabilidad fijarse en su crecimiento cultural también. Número 4. Cuando no hay amor, los niños no entienden el propósito de la escuela o de la educación. Y he hablado de esto con muchos adultos. ¿Cuál es el propósito de sacar buenas notas? Y por lo tanto, hay un bajo rendimiento académico. Dele a su niño un propósito. Empiece a compartir actividades espirituales con ellos y verá que no se va a arrepentir. Recuerde que los niños modelan a los padres. Todo lo que usted haga, ellos lo están viendo. No culpe al niño. Hay una responsabilidad enorme en el adulto que está a cargo de ellos. Es muy importante a la conclusión que llega el capítulo, que los padres reconozcan que ellos también deben ser educados para educar y así puedan ejercer una influencia efectiva y afectiva en los niños, porque son los responsables por las aptitudes y respuestas en sus interacciones. Y eso nos lleva a que al final el niño, a través de su familia y de sus padres, genera un concepto de la vida de acuerdo a los valores aprendidos y al autoconcepto que tiene. Y eso es el tercer capítulo. Recuerde, el mejor modelo para su hijo es usted. ¿Sos vos o eres tú? Depende del contexto de su país. No se olvide que nosotros modelamos a Dios para nuestros niños. Y no está solo en este estilo de crianza. El Señor está con usted y tiene toda una comunidad que lo apoya. No se desanime. Nos vemos en el tercer capítulo. Que Dios lo bendiga.